Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashim Yahushai, Bashim Hakudash, dando honores a nuestros apóstoles en la Gran Vía de Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, quise tocar sobre la apariencia de nuestro Señor, que nuestro Señor Yahushai, cuál es el nombre verdadero de cual el mundo llama Jesús. Su nombre verdadero es Yahushai, en el hebreo antiguo, el hebreo paleo, el único nombre dado bajo el cielo en cual tenemos chance de ser salvos, Hechos 4:12, que entendemos que era una israelita, y el idioma de los israelitas es hebreo, y el nombre cual le dieron sus padres, José y María, fue un nombre hebreico, ese nombre siendo Yahushai, y bien breve el nombre de la Padre Celestial. Su nombre es Yahweh, cual nombre significa Él es o Él existe. Y en este video quise tocar sobre la apariencia de nuestro Señor Yahushai, porque es una cosa importante para entender. Según la Biblia, Él es un hombre moreno, un hombre moreno del tribu de Judá. Y es bien importante porque en el mundo hay un gran tropiezo y hay una gran mentira perpetuada, cual es que el Señor era un hombre gringo, específicamente con pelo largo, y en muchos casos rubio, con ojos azules, que es totalmente contra la escritura, es blasfemia, y es el adorar de otro Dios, porque ese hombre, la imagen de ese hombre es no solo un invento, sino un hombre que verdaderamente vivió, durante la época del Renacimiento en Europa, ese hombre siendo Cesare Borgia, hijo de el Papa Alejandro el VI de Roma, cual comisionó a Leonardo da Vinci, y Michelangelo pintarlo a él para hacer la nueva imagen del Señor. Esos eventos, tomando cursos durante la época del Renacimiento, en donde Sahuedom, el llamado hombre caucásico, empezó de nuevo a reconquistar y tomar poder en Europa, removiendo las imágenes de los cuales estuvieron reinando, siendo los israelitas del tribu de Judá, los llamados morenos, removiendo sus imágenes en un acto que se conoce como iconoclasmo, destrucción de imágenes, removiendo las imágenes, los frescos, el arte, las pinturas, los iconos, las estatuas de los israelitas, de los jueces, del Señor, del Padre, de los profetas, y reemplazándolos con sus imágenes. Job 9:24, man. Pero con eso vamos a entrar aquí para comprobar que el Señor era un hombre moreno. Y también en este video vamos a leer cómo es importante saber esto. Y Jeremías 14:2, se enlutó Judá. Judá es el tribu primario de la nación de Israel, la cabeza de la nación de Israel. Los judíos, que los judíos verdaderos hoy en día son los llamados morenos, primariamente en América, pero esparcidos sobre los 4 rincones de la tierra. Y sus puertas desfallecieron, representando que en el estado débil de Judá, después de pecar contra el Señor y caer, sus líderes, básicamente estaban desfalleciendo, y Judá estaba en luto. ¿Por qué? Porque fueron llevados a cautiverio bajo los babilonios. Son negros hasta el suelo, y se elevó el clamor de Jerusalén. Bien plano, aquí tenemos una escritura que comprueba que los verdaderos judíos eran morenos, y son morenos. Que es bien difícil encontrar una translación de la Biblia donde dice esta palabra negra, pero en el inglés, que es de donde tengo trasladado este versículo, planamente lo dice: they are black onto the ground. Son negros hasta el suelo. Y este versículo en el inglés, viniendo de la versión King James, siendo trasladada directamente del hebreo. Y nosotros aquí, en la Gran Vía de Molino, empezando con nuestros apóstoles, por el Espíritu del Señor,
Okay, entramos al hebreo para comprobar cosas como estas. Okay, para extractar más información, más edificación y verdad que es necesario de vez en cuando para recibir entendimiento. Como por ejemplo en este caso la palabra ahí por negros, okay, o black. En el hebreo la palabra es quadar, que significa no solo negro, sino que denuncia un color de piel siendo negra o morena. Okay. Son negros hasta el suelo y se elevó el clamor de Jerusalén. Que leí eso para ahora leer esto. Hebreos 7 y 14. Porque es evidente que nuestro Señor nació de Judá. Okay. Él es un hijo, su tribu es de Judá, es un descendiente de los judíos. Okay. Judá, los judíos solo siendo un tribu de la nación de Israel. La nación consistiendo de 12 tribus, hoy en día consistiendo de los llamados morenos, latinos y indios indígenas. Estos son los verdaderos israelitas, y esparcidos sobre los 4 rincones de la tierra según el linaje de sus padres. Muchos apareciéndose hoy en día como en las otras naciones. Okay, pero estando en los últimos de los últimos días, por el Espíritu del Señor, hemos recibido el discernimiento. Okay, para entender esto. Pero últimamente, cuando regrese el Señor, Él va a usar sus ángeles para hacer esa separación de los trigos y las cizañas. Los trigos siendo los israelitas que se aparecen como las otras naciones, y las cizañas siendo edomitas o miembros de las otras naciones que se aparecen como israelitas, porque el reverso igualmente es verdad. Okay. Todo es según el linaje de los padres. Okay. Si regresan a Israel o las otras naciones. Okay. Pero aquí leemos que el Señor viene del tribu de Judá, de cuya tribu Moisés no habló nada acerca del sacerdocio, okay, porque el Señor es nuestro sumo sacerdote, aunque viene de Judá, pero Él siendo nuestro Señor, Salvador, Redentor y Hijo del Padre Yahweh, okay, Él ha cumplido el posto de sacerdote sobre la nación de Israel por medio de su sacrificio, redimiéndonos para atrás al Padre, empezando con la elección, los cuales lo van a aceptar, arrepentirse en su nombre y clamar en su nombre verdadero, con el entendimiento de quién es, para quién vino a salvar la nación de Israel, empezando con los elegidos, y incluso en eso, su apariencia, porque como vamos a leer en un momento, no podemos adorar al Señor sino en espíritu y en verdad, y la verdad es que Él era un hombre moreno. Okay. Próxima escritura, Apocalipsis 1 y 13 hasta 14, para comprobar que esto está hablando del Señor. Aquí en versículo 1 dice The Revelation, ahí dice la palabra a Jesús, pero de nuevo sabemos que su nombre verdadero es Yahushua. Entonces cada vez que leemos y miramos este nombre en nuestras mentes y con nuestras palabras, cuando enseñamos, reemplazamos la palabra con Yahushua, porque es su nombre verdadero en el hebreo. Hechos 4 y 12, el único nombre bajo el cielo en el cual podemos clamar para tener chance de ser salvo. Okay. Esto es entendimiento, esto es sabiduría. Okay. Porque empezar en Yahushua pensamos más en la verdad, según Él, su apariencia, quien vino para salvar, y se destruyen los tropiezos del mundo. Okay. Pero en pensar en Jesús, piensa uno en el ídolo del mundo, según la imagen de Cesare Borgia, el falso. Okay. Pero ahí tenemos la evidencia que esto es lo que vamos a leer en un momento. Está hablando del Señor. Okay. Luego lo vamos a leer. Dice, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo de Hombre. Los 7 candeleros representan las 7 iglesias de Asia Menor, que durante ese tiempo. Okay. Uno semejante al Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre es el Señor, Yahushua, vestido con un manto hasta los pies, aunque el vestuario antiguo, okay, de los israelitas, nuestra costumbre, y ceñido alrededor de las piernas con un cinto de oro. Ya tuvo un cinto de oro
alrededor de esa área, okay, primeramente para ser protegido, para que sean protegidos sus órganos, okay. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, okay. Aquí, si uno no lee esto con entendimiento y discernimiento por el Espíritu del Señor, va a ser tropezado. Su cabeza representando los cabellos de su cabeza, okay. Y sus cabellos, okay, que en el inglés, okay, dice su cabeza y sus pelos representando su barba, los pelos de su cabeza y de su barba, okay. Y en un momento vamos a leer que la apariencia de su piel contradice lo que dice la gente en decir que, leyendo esto, está diciendo que su cara, la piel de su cara era blanca. Okay. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, blanca en color y como lana en textura. Con eso sabemos que está hablando de su pelo, de la barba y de la cabeza. Blancos como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego, eran rojos, okay, porque tomaba vino, okay, tomaba vino. Y sus ojos, eso bien comúnmente con mucha gente se hacen los ojos rojos en tomar vino. Igualmente esto es profecía, porque en Génesis leemos que él iba a venir con ojos rojos con vino y con dientes blancos con leche. La leche representando el entendimiento de las escrituras, las cosas básicas y planas de las escrituras. Okay. Y sus pies semejantes al bronce fino, como quemados en un horno. Okay. Sus pies semejantes al bronce fino. La piel de sus pies semejantes al bronce fino, como quemados en un horno. Bronce es un color café, pero una bronce café quemado en un horno se pone prieto, bien moreno, bien negro, bien oscuro. Entonces aquí tenemos la evidencia que la piel del Señor era como de un hombre moreno. Y leemos también que su pelo era como de textura de lana, como afro, como lo que dicen un afro. Okay. Era un hombre moreno. Y su voz como sonido de muchas aguas, hablaba bien fuerte. Esto aquí contradice toda la basura que empuja en el mundo según cómo depicten al Señor Yahushua. Siempre en las películas y en las series, la televisión, las imágenes, lo pintan como un hombre moreno con pelo largo, que leemos aquí que no era un hombre moreno y no tenía pelo largo, sino tenía pelo como un afro. Lo pintan con pelo rubio o café. Leemos aquí que a los 33 años él tuvo pelo gris o blanco. Lo pintan con ojos azules, él siendo un israelita, okay. Y sabiendo que bien comúnmente con los llamados morenos, el color de los ojos comúnmente es café. Entonces hay gran posibilidad que el color de sus ojos eran cafés, porque no fueron azules, okay. Y lo blanco de sus ojos eran rojos porque tomaba vino. Esta imagen que acabamos de leer nunca la usan en la media y en las iglesias, aunque es la imagen verdadera del Señor. Okay. Ahora vamos a leer vamos a leer vamos a leer a Daniel y cómo él describió al Señor. Okay. Tenemos otro testigo aquí de cómo se parecía al Señor. Esta es la visión de Daniel del Señor. Dice en Daniel 10:5, entonces alcé mis ojos y miré, y he aquí un hombre vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos con oro fino de Ufaz. Okay. Igualmente como leímos en Apocalipsis, tenía el cinto de oro.
aunque su cuerpo también era como el beril, porque sabemos que el Señor, igual como los israelitas, se usaban, ¿cómo se dice? El vestuario que usaban llegaba hasta los pies. Entonces aquí Daniel estaba describiendo su vestuario, ¿no? Era verde, que es el color de berilo. Okay. Entonces estaba hincado Daniel, subió su cabeza, alcé mis ojos y miré, okay, y vio al Señor vestido de lino, con un vestuario verde de ufaz, ceñado con un oro de oro, con un cinto de oro, dice, y su rostro como la apariencia de un relámpago, ¿okay? Porque como está escrito, la sabiduría hace el rostro del hombre a brillar. Dice, y sus ojos como lámparas de fuego, aunque eran rojos porque tomaba vino, y sus brazos y sus pies de color. Ok, ahora aquí tenemos aquí la descripción de su piel, de la piel de sus brazos y de sus pies. Porque hay muchos contradictores que dicen que no, pues la razón por qué a Juan el revelador en Apocalipsis 1 y 13 en describir los pies del Señor como cafés fue porque como usaban huaraches en esos días y caminando en el lodo, tal vez estaban llenos de lodo y por eso lo describió como café bien oscuro, man. En vez de nomás con la evidencia que tenemos en la Biblia decir, ¿sabes qué? Pues es cierto, lo dice la Biblia. No, buscan maneras para tratar de contradecir eso. ¿Por qué? Porque tienen odio de los israelitas verdaderos. Okay. No creen la palabra del Señor verdaderamente. Okay. No quieren admitir que los verdaderos israelitas son los morenos, latinos, indios, indígenas. Los judíos verdaderos siendo los llamados morenos. ¿Cuál tribu salió el Señor? Okay. Sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. De color. Sus brazos y sus pies. Y la voz de sus palabras como la del voz de multitud. Okay. Bien y plano, man. Bien y plano. El Señor era un hombre moreno. Okay. Ahora, ¿por qué es importante? Primeramente porque está escrito, man. Está en la escritura. Juan 4 y 24. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. En orden para apropiadamente adorar al Señor, es necesario adorarlo en verdad. Y la verdad es que él era un hombre moreno. Es un hombre moreno. Va a regresar como un hombre moreno. Porque es un hombre moreno. Ahora va a regresar con poder y furia. Y no como hombre, pero es hombre moreno. Su apariencia es de un hombre moreno. Okay. Y el Señor requiere que lo adoremos en verdad. Okay. En espíritu y en verdad. Okay. Juan 5 y 10. Okay. El tema escritura. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El Hijo de Dios es nuestro Señor Yahushua. El que cree en Él, como acabamos de leer, en verdad, en espíritu y en verdad, tiene el testimonio en sí mismo. ¿Okay? Sabemos que el testimonio de nuestro Señor Yahushua es el espíritu de profecía. ¿Okay? Cualquier que no quiere o quiera oír la verdad de las profecías, especialmente en estos últimos de los últimos días, no tiene el entero testimonio del Señor. ¿Okay? Dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios dio de su Hijo. ¿Okay? Bien y plano. La palabra ahí es, 11. Ya. Yeah.
Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Okay. La palabra ahí en inglés, en el fin de 10, es récodo, porque no cree en el récodo que Dios dio de su Hijo. Parte del récodo o el testimonio que Yahweh, el Padre, dio de su Hijo Yahushua es su apariencia, según lo que acabamos de leer en Daniel y en Apocalipsis y en Jeremías, según la apariencia de los judíos, man. Es importante porque está escrito. Es importante porque es la verdad. Es importante porque con esta información se destruyen los tropiezos del mundo y efectivamente causa que los verdaderos creyentes abandonen las imágenes falsas, los ídolos falsos del mundo, según las depicciones de nuestro Señor. ¿Okay? Y pueden más efectivamente adorar al Señor y regresar a Él y aclamar a su nombre para tener chance de ser salvo. No hay salvación en Jesús. No hay salvación en lo que la gente del mundo cree que es el Señor, según esa maldita imagen de blasfemia. Sino que hay salvación en nuestro Señor Yahushua en verdad. ¿Okay? Y la verdad es que Él era un hombre moreno. ¿Okay? Pero, algo bien breve sobre el Espíritu.